La Iglesia Bautista El Camino presenta el siguiente mensaje bíblico a cargo del pastor Camilo Encina. Tome su Biblia y disponga su corazón para el mensaje de hoy. Y vamos a ir en nuestra Biblia a Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Y hermanos, habla de la necesidad que tenemos como iglesia, hermanos, de tener el mismo corazón que Cristo tuvo hacia los necesitados. Y te voy a decir, hermano, uno de los peores pecados que la iglesia puede cometer, ¿sabe lo que es, hermano? Es el silencio. Hermano, si como iglesia nos estamos callando, que es lo que es la luz del mundo, que es la sal del mundo, hermano, nosotros no estamos haciendo un buen trabajo. ¿Ok, hermano? Y este trabajo debe de ser visto de la forma correcta. Y hermano, yo el día cuando estaba en Ambato, yo me quedé en la casa de un hombre empresario. Él, hermanos, está yendo esta semana a Dubái con toda su familia. Y él me contaba, hermano, que en su corazón estaba que cada trabajador que él tenía conociera al Señor. Y él, hermanos, los días lunes, con todos sus trabajadores, él tiene un devocional. Él tiene, hermanos, él junta tiene como 80 trabajadores, hermanos, y él, hermanos, les predica el evangelio a todos sus trabajadores. Y él me decía: pastor, yo quiero que cada persona que yo conozca, que yo tengo contacto, que cada persona conozca el evangelio. Y eso es lo que Cristo hacía, hermano. Miren lo que vamos a ver acá en Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice: recorría Jesús, y mira, hermanos, todas, ¿qué, hermanos? Las ciudades, y dice, hermanos, aldea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando, ¿qué, hermanos? ¿Cuál fue, hermanos, el centro de Cristo, hermanos? Ir por todas partes, por todas las ciudades. Hermanos, a veces pensamos que nosotros, si estamos guardando silencio, le estamos haciendo un favor a Dios. No, hermano. Si nosotros estamos guardando silencio, estamos guardando lo que Cristo ha puesto en nosotros, que es el evangelio, hermano. Hermano, una pregunta: ¿cuántas personas a esta semana tú le hablaste de Cristo? Tú le hablaste del evangelio. ¿A cuántas personas que Dios puso en tu camino tú le dijiste: sabes qué? Hay algo que Dios puede hacer por ti, y es salvarte, y es llevarte al cielo, y es si es que tú conoces a Dios y le pides perdón a Dios por sus pecados, Él te salvaría? ¿A cuántas personas nosotros esta semana pudimos hablarle de Cristo y no hablamos de Cristo? ¿Qué es lo que hacía Cristo? Cristo tomó la iniciativa y Él fue a cada aldea y a cada ciudad. Hermano, la idea de llevar el evangelio no es una idea de la Iglesia Bautista del Camino, es la idea de Dios. Dios quiere que toda persona escuche el evangelio. Hermano, sabemos que no todos van a aceptar el evangelio, pero todas las personas tienen que escuchar el evangelio. Todas las personas tienen que escuchar que hay salvación por medio de Cristo. Hermanos, Dios quiere que en el lugar en que tú estás, en tu trabajo, en la universidad, tú puedas ser esa persona que hable de Cristo. Hermanos, dice que el plan de ver y caminar, Dios salió al encuentro de estas personas. Hermano, el Dios se preocupa de las personas que no le conocen. Dios está preocupado, hermano. Dios está muy preocupado de aquellas personas que todavía no conocen a Cristo como Señor y como Salvador. Hermano, muy pocas iglesias se preocupan de las personas. Hermano, ¿cuántas iglesias hemos recurrido que nunca nos han discipulado, que nunca han tomado el tiempo para enseñarnos? Hermanos, nuestra iglesia tiene que ser una iglesia diferente. Hermanos, evangelizar no es, para algunas creyentes, llega a ser algo incómodo. No, pastor, a mí no me gusta evangelizar porque yo no sé lo que me dirá la otra persona. Yo no sé si la otra persona va a ser amable conmigo. Ayer, hermanos, cuando estaba evangelizando, se acercó un señor más o menos alto, con lentes, ¿cierto? Y me hacía así, en mi ropa, ¿cómo se llama? Con el dedo,
él hablaba con las manos, entonces él como que me apuntaba, gracias hermano, él me apuntaba y cada vez que él no estaba de acuerdo conmigo, me tocaba así, me hacía así, y yo me sentía muy incómodo, ¿cierto? Que alguien te tome el dedo y te haga así, y yo me sentía como muy incómodo, pero hermanos, terminando la conversación, hermano, yo le decía, pero usted está mal lo que está hablando, usted no está bien con lo que está diciendo, eso es lo que usted dice de la Biblia, no es correcto, y él, hermano, me hacía así, me hacía así. Hermano, evangelizar es incómodo, sí, hermano, a veces es muy incómodo, hermano. Pero cuando hay frutos a través del evangelismo, hermano, uno se siente con mucho gozo en su corazón, hermano. Que todo lo incómodo que uno vivió con una persona que uno gana para el Señor, que una persona que dice, voy a ir a la iglesia, uno se siente, hermano, con tanta gratificación y dice, valió la pena poder ir. Ayer nosotros estábamos evangelizando y yo le decía a mi esposa, amor, qué bueno que fuimos a evangelizar, porque gracias que fuimos a evangelizar, llegó esa jovencita a la iglesia y llegó hoy día el Señor. Qué bueno que fuimos a evangelizar. Es de bendición que nosotros fuimos. ¿Te imaginas que si nos hubiéramos quedado en casa? ¿Te imaginas si nos hubiéramos quedado en la casa ahí y no hacer nada? Hermano, qué bueno que pudimos evangelizar. Hermano, la gente necesita escuchar el evangelio. Hermano, hay gente que nunca ha escuchado nada acerca de Dios. Y nosotros debemos ir a aquellas personas. Él se interesó por la gente. Tú estás interesado, hermanos, por alguien que aparte de tu familia, que no sea creyente. O todo lo que hacemos en nuestra casa con nuestros recursos es solamente para las personas que están en nuestro hogar. Hermanos, debemos evangelizar. Estando, hermanos, con el pastor Galo Montalvo, él me llevó a cada ciudad, a cada pueblito donde tenía, ¿cómo se llama? Una iglesia. Fuimos a Píllaro. ¿Alguien aquí conoce Píllaro? Hay una Pilileo, ¿conocen Pilileo? También hay una iglesia bautista ahí, hay otra más ahí en la zona. Fuimos a un lugar, ¿cierto? Y hermano, ¿sabe qué, hermano? En cada iglesia que nosotros fuimos y hablé con el pastor, había una necesidad. Hermano, ¿sabe que fuimos a Píllaro y el pastor tiene una iglesia, compraron un terreno y tienen un templo, pero tienen solamente el piso de cemento? Y hacía un frío, hermano. Y yo, hermano, metido, hermano, le dije, pastor, ¿cuánto cuesta poner piso a eso? $10,000. Hermano, ¿sabes lo que se me pasó por la mente? Nosotros tenemos $5,000 del terreno que no usamos. Yo dije, ¿y si se lo regalamos? Hermanos, tenemos $5,000 en el banco, hermano, ¿y si se los damos? ¿Usted piensa que Dios nos daría más o no? Amén, ¿o no? Lo vamos a hablar en la reunión de membresía, hermano. Pero hermano, ¿sabe qué, hermano? Hay tanta gente, hay tanta necesidad en todas partes, hermanos, del evangelio, que nosotros, hermanos, estamos pensando, hermano, el silencio es lo peor que nosotros podemos hacer como iglesia, hermano. Es lo peor. Y la gente, nosotros los creyentes, podemos tener tanta influencia en los demás. Hermanos, ¿cuántas personas hay aquí? ¿30, 40, 50? Hermanos, si nosotros nos comprometemos en traer a una persona el próximo domingo, si nos comprometemos a hablarle a alguien de Cristo, a decir, ven a la iglesia. Y mire lo que dice Juan capítulo 9, versículo 4. El mismo Señor Jesucristo, que es el creador del cielo, la tierra, del tiempo, el mismo Jesús dijo que había una necesidad, que había algo que hacer. Y mira, hermano, lo que dice versículo: es necesario hacer la obra que el Padre me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. El mismo Señor Jesús estaba sujeto al tiempo cuando Él encarnó en carne, y Él dijo, va a llegar un día donde no voy a poder trabajar. Ustedes, no sé si ha visto la lista de Children. Al final dice que él tenía una piocha de oro, ¿cierto? No sé si usted se acuerda que tenía una de los nazis y era de oro. Y este hombre salvaba a los judíos, ¿cierto? Él compraba, se empezó a despojar de su riqueza, de sus bienes, de todo el oro que él tenía, de la plata, y empezó a intercambiarlo por judíos, ¿cierto? Y él empezó a salvar, y él empezó a enamorarse de los judíos, a amar
hacia el pueblo judío, y él tenía una piocha aquí de oro, hermano, y él lloraba y decía, esto pudo haber salvado a un judío más. Hermano, uno más. Y eso nosotros debemos pensar, hermano. Cuando nosotros estemos en el cielo, nosotros vamos a pensar, yo pude haber hecho más para la obra del Señor y no lo hice. No hice lo que Dios me mandó a hacer porque me dediqué a mis cosas, a mis proyectos, a mi familia y todo lo mío. Pero hermano, un día vamos a estar delante del Señor y vamos a decir, Dios, yo pude haber hecho algo más para Dios. Yo pude haber hecho algo más para su gloria. Hermano, cuando usted esté yendo al cielo, debe encargarse de llevar al mayor número de personas con usted. Hermano, no sea que cuando usted entre al cielo no conozca a nadie. No conozco a nadie. Hermano, pero ya sea que entre al cielo y diga, yo te conozco, yo también te conozco. Ahí está mi hijo, ahí está mi mamá, ahí está mi papá, ahí está mi vecino. Hermanos, una de las cosas que vemos, hermanos, es que Jesús fue por todas las ciudades, por todas las aldeas, por cada lugar, predicando el reino de Dios. Y miren lo que dice el texto, porque dice, versículo número 36. Entonces, número 1, hermanos, ¿qué es lo que Cristo vio, hermanos? Vio la necesidad. Él vio lo que estaba pasando. Y Él dice que habían enfermos y Él los sanó. Habían dolencias y Él los sanó. Pero había algo más en su corazón que Él vio que le dolió mucho más. Y miren lo que dice el versículo más adelante. Y al ver la multitud, ¿qué es lo que pasó, hermanos? Tuvo compasión de ellas, porque estaban, ¿qué, hermanos? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué es lo que más le dolió a Dios? ¿Qué es lo que más le dolió a Cristo? Que Él vio las ciudades y estaban, ¿qué, hermanos? Sin una guía, sin que nadie los guiaba. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? Estaban los fariseos, estaban los escribas, había gente muy importante, pero que no le importaba a las personas. Y eso fue lo que más le dolió a Dios. Hermanos, muchas personas, muchas iglesias ven a la gente como un beneficio, pero hermanos, hay muchas iglesias en todos lados, pero hay pocas iglesias que se preocupan de la vida espiritual de las personas. Entonces, ¿qué es lo que más le dolió a Dios, hermanos? Que estaban dispersas. Y miren, vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo del 7 al 10. Y tú vas a ver, hermano, aquí el buen pastor. Vemos que Cristo, hermano, ve que había una mayor necesidad. Hermano, la mayor necesidad que tiene la gente no es tanto el dinero, no es tanto su economía, no es tanto su educación, es que no hay nadie que los pueda llevar a Cristo, hermano. Esa es la mayor necesidad. Hay una necesidad de obreros, hermano, importantísima, hermano, pero dice que Dios está orando para que se levanten más obreros. Miren lo que dice capítulo 10, el libro de Juan, versículo del 7 al 10, y dice, volvió Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy, ¿qué, hermanos? ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que cuando los pastores llevaban a las ovejas, ellos tenían que improvisar rediles. Y muchas veces habían cuevas y el pastor se ponía adelante. Entonces, si es que venía un lobo, algún animal salvaje, ¿quién es el que estaba primerito, hermano? El pastor. El pastor era la puerta de las ovejas. Él se preocupaba de que nada les pasara a las ovejas. Y las ovejas estaban protegidas, estaban con protección, estaban cuidando de ellas. Mucha gente, hermano, no tiene ninguna protección en su vida. Mucha gente, hermano, está desamparada. Mucha gente, hermano, no hay una guía espiritual y son presa de todos los animales, de todos los lobos salvajes vestidos por ahí, pseudo pastor, pseudo evangelista, pseudo apóstol, y todo eso, hermano, y la gente está desprevenida y desamparada. ¿Qué es lo que le dolió a Jesús? Al ver que las personas estaban sin un pastor, sin un buen pastor. Hermanos, entonces, en el mundo hay una necesidad. Y hay una necesidad del Evangelio. Hay una necesidad de Dios. Entonces, hermano, ahora nosotros vemos, hermanos, que la mayor necesidad es que las personas no conocen a Cristo. Y vemos, hermanos, Mateo 14 dice que salió Jesús y tuvo compasión de ella. Mateo 15:32,
Jesús tuvo compasión de la multitud. Mateo 18, versículo 27, les dio una parábola diciendo que fue movido a compasión. En Mateo capítulo 20, versículo 34, Jesús tuvo compasión de ellos. En Marcos capítulo 41, Jesús fue movido a compasión. Y ¿sabe, hermanos? ¿Sabe por qué nosotros estamos aquí? Porque Dios tuvo compasión de nosotros. ¿Sabes qué, hermano? Y esa es la compasión que nosotros a veces no tenemos por las personas. Dios desea, hermanos, que así como Él tuvo compasión de ellos, nosotros tengamos compasión de aquella persona que no conoce de Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 9. Vamos a Mateo capítulo 9. Entonces, aquí Dios presenta el problema. ¿Qué nos pide a nosotros el Señor? ¿Qué nos pide Dios que nosotros hagamos mientras nosotros vemos toda esa necesidad? Miren lo que dice el versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe, ¿qué, hermanos? Obreros a su mies. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros entonces, hermanos? Pedir a Dios que Dios levante obreros. ¿Dónde están esos obreros? En la iglesia. Aquí, ¿dónde están los futuros obreros? Ahí están. Allá están, hermano. ¿Quiénes están en el salón ahora? ¿Cuáles son? A ver, está Emilio, Macarena. ¿Quién más está? Edén, Farianis. ¿Quién? Matías, Leo. Hermano, ahí están los futuros obreros. ¿Dónde están los papás? Aquí estamos los papás. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestros hijos para el Señor? Señor, llévatelos, Señor. Úsalos para tu gloria, Dios. ¿Estamos dispuestos a decir, Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a estar... Hermano, a mí me encantaría que Macarena fuera una doctora, cirujana, y hermano, yo diría, ¿cuánto dinero va a ganar Macarena? Me va a mantener, ¿cierto? Buena inversión. Yo invierto en ella 18 años y ella, ¿cierto? Me retorna a mí todos los años, ¿cierto? Pero hermano, yo estaría mucho más feliz si ella se dedicara al Señor. Ahora, si Dios la lleva a ser una doctora, amén, hermano, pero yo estaría mucho más feliz. Hermano, Dios desea, y mira aquí, hermano, aquí dice obreros, no dice obrero, dice obreros. Hermano, yo tengo en mi corazón de ganar gente para Cristo, de traerlas a la iglesia, pero yo no puedo solo, hermano. Necesitamos obreros. Necesitamos hombres, mujeres. ¿A quién Dios ocupó, hermano? Dios ocupó a mujeres, hombres, ancianos, jóvenes. Dios necesita de todos, hermanos, para hacer su obra. Hermano, la necesidad es mucha y pocos son los obreros. Pocos son, hermanos, los que se quieren gastar para la obra de Dios. Y, hermano, si tú quieres pensar en tu trabajo, hermano, está bien, pero tú en donde tú estés, tú debes entregar tu vida al Señor y hablar de Cristo a las personas. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. El tiempo, hermano, está ahí, hermanos. Está cerca la noche donde nadie puede trabajar y nadie puede hacer. Entonces Jesús, hermano, quiere que nosotros miremos a nosotros mismos como obreros. El pastor no solamente es un obrero. La familia del pastor no es solamente una persona que están obrando en las cosas del Señor. Tú también debes convertirte en un obrero del Señor. Hermano, tú debes convertirte en alguien que ama a Dios para hacer su obra. Tú debes de estar con la disposición. Tú debes estar, hermanos, abierto con la posibilidad que Dios te use. Dios, hermano, tú debes estar presto para que Dios pueda hacer algo en tu vida y tu vida, hermano, valga para las cosas del Señor. Hermano, nuestra mayor inversión debe ser hecha para las cosas del cielo, hermano, para lo eterno. Hermano, muchas veces nosotros invertimos para cosas que no tienen trascendencia, pero no estamos invirtiendo en las cosas que son trascendentes, en las que van a tener, hermanos, resultados eternos. Hermano, yo quiero invertir en las cosas del Señor. Hermano, yo quiero invertir para lo eterno. Hermano, quizás, hermano, yo no sea alguien que tenga muchos recursos, pero yo quiero invertir mis recursos para el Señor, quiero invertir mi vida para el Señor, hermano, y que todo lo que yo haga, hermano, cuando esté en el cielo, hermano, yo diga, valió la pena haber hecho esto para el Señor.
Mire lo que dice, hermano. Vamos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16. ¿Qué dice el versículo 1? Dice, llegó a Derbe a Listra. He aquí, dice, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces está aquí, Pablo está llegando a la iglesia y se encuentra con un joven llamado Timoteo. Aquí está es un jovencito. Y quiso que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. ¿Qué pasó, hermanos? Pablo necesitaba un joven que fuera con él al campo misionero, pero había un problema con Timoteo. Timoteo no estaba circuncidado. ¿Qué es lo que es la circuncisión? Es lo que le hacen a los bebés unos días de nacido y le cortan el prepucio. Pero Timoteo, hermano, no estaba circuncidado. Entonces Pablo dice, bueno, tú querés ir conmigo, tú te tienes que circuncidar. ¿Y qué hace Timoteo? Se circuncida. Hermano, Timoteo ya era mayor. Y antiguamente, hermano, la circuncisión no es que le echen anestesia, hermano, no es que vaya al doctor, pase por el quirófano y sale circuncidado. No, hermano. A la antigua. Ahora, esa es una cosa, otra es la vergüenza. Imagínense, hermano, que, no sé, yo circuncidar a alguien mayor, o que alguien me circuncide. Ya, hermano José, me tiene que circuncidar. Bueno, pasa a la oficina, hermano, y... No, hermano, yo no quiero pasar por esa vergüenza ni por ese dolor. ¿Qué hace Timoteo? Yo tengo que servir en la obra, porque Pablo dijo, yo las personas que yo voy son judías, y si tú no te circuncidas, ellos no te van a escuchar. ¿Por qué? Porque tú no estás conforme al rito de Moisés, ¿cierto? Al rito de Abraham, ¿cierto? Que ahí nosotros nos identificamos con el pueblo judío. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Timoteo, yo quiero que tú vayas conmigo, porque Bernabé y yo peleamos y ya estamos separados, y yo necesito un compañero en el ministerio. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Tú vas a ir conmigo, pero te tienes que circuncidar. Y dice el versículo, hermano, tomándole, o sea, ¿quién le circuncidó? Hermano, Pablo sacó la cuchilla, hermano, la empezó a afilar. Ya, Timoteo, acuéstate en la cama, que hoy día es tu día. Hoy te toca a Timoteo. Bien, Timoteo, ponte y te voy a... Hermano, un dolor terrible. Hermano, la circuncisión para un adulto o alguien ya 20 años, 30 años, hermano, lo dejaba en cama por varios días debilitado. Hermano, y Timoteo no pone ninguna excusa. Hermano, yo diría, bueno, si yo tengo que circuncidarme para ir a predicar, bueno, entonces yo no voy. Pero Timoteo estaba dispuesto. Hermano, muchas personas que hacen sacrificio, que son obedientes al llamado de Dios, hermano, aunque al principio es doloroso, al principio, hermano, cuesta hacerlo, es lo mejor que nosotros podamos hacer, hermano. ¿Saben qué, hermano? Lo mejor que yo he hecho en mi vida es dedicarme a las cosas del Señor. Es dedicarme a que otras familias conozcan de Dios, a discipular, evangelizar, a matrimonios restaurados, familias, hermanos, que vuelven a unirse por el Evangelio. Y Timoteo, hermano, sabía que él tenía que ser usado por Dios, pero si él tenía que hacer sacrificios en su vida, él lo iba a hacer, hermano. Hermanos, nosotros a veces estamos muy cómodos, hermano. Estamos muy tranquilos, hermano, cuando hay personas que no conocen del Evangelio, cuando hay personas que no conocen del Señor. Hermanos, por eso, hermano, a veces cuando voy a predicar a iglesias, hermano, me molesta, hermano, cuando ven que el tema del evangelismo, hermano, es algo opcional. Hermano, muchas iglesias, hermano, solamente ven como un programa más el evangelismo y misiones. Hermano, misiones y evangelismo es el programa de la iglesia. Hermano, debe ser lo más importante en que tú debes ser. ¿Sabes lo que tú debes tener, hermano, en tu cartera siempre que salgas? Hermano, lleva un tratado, hermano. Y cuando veas a alguien hablando y entra en conversación contigo, te invito a la iglesia. Vas a un restaurante, hermano, lleva un tratado contigo, hermano. Quizás la mesera o el dueño del restaurante, hermano,
hermano, ahí tienes un tratado, te invito a la iglesia. Hermano, tú vas a ver, hermano, cómo tu vida, hermano, va a empezar a valer, hermano. Por eso Pablo decía, vamos al libro de Filipenses, hermano, Filipenses capítulo 1, Pablo decía, allí Pablo, hermano, estaba en la cárcel y él, hermano, estaba a punto de morir, pero él decía, hermano, en Filipenses capítulo 1, acerca de su vida, que él no sabía dónde ir, si quedarse o morir. Y mira lo que dice Filipenses 1, porque él dice, no sé qué hacer, no sé qué es mejor, pero él dice, capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir, ¿quién es, hermano? Hermano, para mí el vivir es Cristo y el morir es más. El vivir en la carne resulta para mí en beneficio de ¿qué? Entonces no sé qué escoger. Hermano, si tú estuvieras muriendo, estuvieras en la cama de un hospital y te quedaran días de vida y Dios te dice, a ver, ¿tú quieres vivir? Sí, Señor, yo quiero vivir. ¿Para qué quieres quedarte aquí en el mundo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Señor, es que me falta tanto que comer todavía, Señor. Yo quiero que me dejes 5 días más porque todavía yo no conozco tal lugar y yo quiero ir. Señor, yo quiero que tú me dejes 5 días más porque, yo quiero volver a comer esas alitas que venden ahí, ese encebollado, y yo quiero quedarme 5 días más. Si Dios te dijera, ¿por qué quieres quedarte 5 días más aquí? ¿Por qué quieres quedarte 1 año más con vida? ¿Para qué? Hermano, ¿sabes lo que dice Pablo? Dice, pero si yo quedo con vida, dice, yo voy a seguir sirviendo al Señor. Entonces yo no sé qué escoger. Porque si me quedo, yo sé que voy a seguir sirviendo al Señor. Pero si me voy y estoy con Cristo, también es bueno. Entonces yo no sé qué escoger. Pero Pablo decía, mire lo que dice el versículo más adelante, dice, porque de además cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de qué, hermano, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, aunque permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, gozo de la fe. Entonces Pablo, ¿qué es lo que estaba pensando en los últimos días de su vida? Antes de morir. Más personas. Yo quiero quedarme para que más personas conozcan de Cristo. Hermano, la persona que no tiene a Cristo, ¿sabe cuál es su deseo? Siempre piensa en sí mismo. En mí y en mí. Cristo, hermanos, piensa siempre en los demás. ¿Sabe cuando Cristo estaba en la cruz? Si usted ve las palabras que Cristo dijo en la cruz, ¿cuáles dijo? A ver, hermano. Antes de eso, hermanos, usted ve los 4 evangelios, él dice varias cosas. Primero estaba María a los pies y él dice, he aquí tu hijo, ¿cierto? Y le dice a Juan, al discípulo amado, cuida de mi madre. Hermano, en la cruz, él estaba agonizando, él estaba, hermano, muriendo, hermano, con el dolor terrible, que él tenía que respirar, tirándose los pies hacia arriba, hermano, y respirar. Era ahí, hermano, dijo, cuida a mi mamá, llévatela a tu casa, ¿cierto? Y Juan cuidó de ella. ¿Qué otra palabra dijo? Al ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después le dijo, perdónalos porque no saben. Hermanos, ¿dónde estaba el corazón de Jesús? En los demás. Hermanos, si tú eres una persona que solamente piensa en ti mismo, hay algo pasando en tu corazón. Hermanos, si tú eres una persona que solamente piensa en sus intereses y que solamente eres tú y tu familia y mientras ellos estén bien, no me importan los demás, hermano, algo está pasando en tu corazón. Porque ese no es el modelo que nosotros vemos de los cristianos ahí, hermano, en la antigüedad. Hermano, ¿sabe lo que pasó ahí en la antigüedad? En los creyentes, ¿sabe lo que hizo la diferencia? No fue que hablaron en lengua, no fueron los milagros, fue su amor por Cristo, hermano. El amor que ellos tenían por los demás. Entonces Pablo está diciendo, yo quiero quedarme por amor a ellos. Jesús en la cruz está diciendo, Padre, perdónalos, y está preocupándose por el otro. Entonces, hermano, Jesús tuvo compasión de ellos y dijo, oremos para que Dios levante a más obreros. Hermano, el creyente, su corazón late, su corazón se emociona cuando piensa en los otros, hermanos. Hermano, a mí me encanta, hermano, tener hermanos misioneros en nuestra iglesia. Tener familia. Y sabe que yo digo, hermanos, veo las finanzas de la iglesia
y ya estamos al tope con los misioneros, y sabe que cuando viene una familia nueva y me gana el corazón y digo, tenemos que hacer algo ahí para apoyar también a este misionero. Hermano, vamos a volver al texto, hermanos, en Mateo capítulo 9. Hermano, nosotros tenemos tratados aquí en la iglesia. Llévate, ten en tu auto, ten, hermano, en tu bolsillo, en tu cartera. Hermano, donde tú estés, hermano, puedes proclamar a Cristo. Y mire lo que dice ahí entonces capítulo 9, versículo 38, que dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe, ¿qué, hermanos? Obreros. ¿Escuchó, hermano? Obreros a su mies. El capítulo 10, versículo 1 dice: entonces llamó a sus... ¿Sabes lo que va a pasar cuando tú empieces a orar por más obreros? Señor, levanta uno que se vaya a la China, Señor. Quizás tú vas a hacer eso, hermano. Amén. Señor, levanta uno, Señor, que vaya ahí y se vaya a la costa, allá a Guayaquil, en el Guasmo Sur. Ahí. Quizás tú vayas, hermano. Quizás tú vayas. Hermano, yo oraba y decía: Señor, levanta más misioneros, Señor. Señor, y ¿sabes qué? Cuando vinimos a Ecuador y después fuimos a Chile, dije: vamos a ir a Ecuador. Señor, levanta obreros. Hermano, cuando tú digas levanta obreros, también pueden ser tus hijos, hermano. También pueden ser unos de tu familia. Hermana, quizás tú dices: Señor, levanta obreros. Quizás sea tu esposo. Y digo: Señor, el Señor respondió, porque versículo 10, capítulo 10, versículo 1 dice: y llamó a ¿quiénes? A sus discípulos. Entonces los discípulos estaban orando: Señor, levanta obreros para su mies, Señor, te pedimos que tú levantes obreros. Y después termina la oración y dice: ustedes van a ir. Ustedes son aquellos obreros que he orado a Dios y Dios me ha respondido. Ustedes son los que van a ir. Entonces, hermanos, Dios no solamente quiere usar a personas externas, Dios nos quiere usar a nosotros. Y si tú el día de hoy tú dices: pastor, yo creo que nunca voy a ser un misionero, tú no sabes, hermano. Tú no sabes, hermanos, que la siguiente persona que estemos ordenando seas tú, sea tu familia. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Número 1, vemos la necesidad. ¿Cómo nosotros podemos ver la necesidad? Mirando, hermano. Hermano, sal con otra mirada a tu trabajo. Sal con otra mente a trabajar, hermanos. Sal con otra disposición a no tener una disposición esquiva con las personas, sino abierta. Ten otro, hermano, esa vecina que tú tienes, ese vecino tan pesado que tú tienes, y a veces, hermano, digo: uy, qué pesado. Porque yo sí tengo una vecina que es pesada, hermano. Le decimos la chinita, de cariño. Entonces la vecina a veces, hermano, no nos saluda. Y hermano, y su esposo es tan amable, hermano, tan gentil, pero ella no nos habla, no nos mira. Salimos y se entra. Macarena una vez dejó la puerta, estaba en la puerta y ella pasó corriendo y casi tiró a Macarena así en la puerta. Y dije: no, con mi hija nadie se mete, Y salía. Pero, hermano, Dios quiere obreros. Entonces, número 1, Dios ve la necesidad. ¿Cómo vio la necesidad? Estando con la gente. Hermano, a veces estamos con personas en el trabajo, nos reímos de ellos, jugamos con ellos, bromeamos con ellos, pero no le hablamos de Cristo. Comemos con ellos, ahí estamos años con ellos, pero nunca le hablamos del Evangelio, hermano. Eso es maldad, hermano. Eso es maldad, hermano, porque ¿qué es peor, hermano? Como decía el pastor Rocha, ¿qué es peor? ¿Darle un cigarro a un niño o no entregarle el Evangelio a alguien adulto? Darle un cigarro va a matar, ¿cierto? Le va a enfermar físicamente, pero no darle el Evangelio lo va a matar espiritualmente. Hermano, no hablar del Evangelio, eso es maldad, hermanos. Porque tú puedes jugar con ellos, bromear con ellos, tú puedes reírte con ellos, jugar con ellos, pero no hablar el Evangelio, hermano, eso es maldad, hermanos. Por eso, hermanos, que Cristo pasó el tiempo aquí sanando, ayudando, dando de comer, pero con el propósito principal es darle el Evangelio a las personas. Hermanos, ¿por qué no ser así? ¿Por qué no buscar a esas personas? ¿Por qué no buscar al necesitado?
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Recuerde que este y otros mensajes los puede volver a escuchar visitando nuestra página web ibelcamino.org y belargaelcamino.org. Puede visitarnos también en nuestras redes sociales o en su podcast favorito.